Quizás comenzamos esta meditación o esta reflexión recordando algo que tuvimos oportunidad hace dos domingos de compartir. Hablamos hace 2 domingos de lo que Dios espera de nosotros. No sé quién lo recuerda. ¿Hay alguien de los que están aquí que lo recuerde? Lo que Dios espera de nosotros, ¿no? Lo que Dios espera de nosotros, en un minuto los digo, para repasar, es que nos parezcamos a Él, que nos comportemos como somos, como sus hijos, ¿no? Con su carácter, con sus acciones, con sus pensamientos. ¿No es cierto? Esto estaba en Colosenses capítulo 1. Ustedes lo pueden repasar. También decía esa palabra que como es digno, ¿no? Y que seamos fructíferos, era la segunda cosa, que Dios espera que demos fruto, ¿no es cierto? Y también espera que los conozcamos, y esto hablaba de intimidad. ¿Se acuerdan? A ver quién se acuerda. Levanten la mano, si no vuelvo otra vez al mensaje del domingo, de ese domingo. Bueno. 3 cosas que Dios espera de nosotros, y para ello dice que nos fortalece con el poder del Espíritu Santo. Para parecernos a Él como hijos, ser dignos hijos de Él, nos da el Espíritu Santo. Para que produzcamos frutos, nos da el Espíritu Santo. Y nos da el ejemplo de Jesús. Y para que lo conozcamos, también nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea vivificada cuando la leemos, cuando la conocemos, cuando buscamos de Dios en su palabra y en sus promesas. El Espíritu Santo nos hace recordar, pero no de una manera de vocación, sino justo para el momento aquella palabra que necesitamos. Por eso Dios espera de nosotros esas 3 cosas. Pero continuando con Colosenses, estoy con esto de Colosenses estos días. Vamos a Colosenses capítulo 2. Y en el capítulo 2, versículo 21, Colosenses capítulo 2, versículo 21, dice lo siguiente. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora, Dios, a fin de presentarlos, miren cómo quiere presentar a sus hijos, santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan, y ahí dice varias cosas, firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Así que, aunque en otro tiempo dice que éramos enemigos, y Dios dice en su palabra que aunque éramos enemigos, Cristo murió por nosotros, en Romanos capítulo 5, 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún enemigos, pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, por esa muerte, nosotros creyendo podemos cimentar una fe en alguien que no falla, en alguien que cumple lo que dice, en alguien que hizo todo a nuestro favor, llamado Jesucristo. Allí lo pagó en la cruz. Y entonces dice que podemos, ¿para qué lo hace? Para que nos mantengamos firmes en la fe, 1, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Así que como hace 2 domingos hablamos de lo que espera Dios de nosotros, hoy vamos a hablar de lo que significa esperar a Dios o de esperar en Él, que no es lo mismo que esperar de Él.
¿eh? Seguramente de Él esperamos muchas cosas porque somos como los chicos, ¿no? Chicos pedigüeños. ¿Me comprás esto? ¿Me traes lo otro? Mi nieto dice, abuela, ¿podríamos conseguir esto? No dice me comprás, ¿podríamos conseguir esto? Me muestra una figura de un cochecito que quiere. No. Eso él lo puede esperar de su abuela, ¿eh? Pero tiene que aprender a esperar en su abuela, a que la abuela le pueda comprar el cochecito. Tiene que esperar en o a su abuela, a que su abuela, no sé, cobre el sueldo o tenga los recursos para darle el cochecito que él quiere. Y lo mismo, por eso vamos a hablar de lo que significa esperar en Él. Y que nosotros cuando esperamos de Él, esperamos ¿qué, por ejemplo? Prosperidad, ¿no es cierto? Esperamos que Dios nos prospere, esperamos que nos ayude, que nos sostenga, que nos dé los recursos para vivir, que nos sane, que esperamos. Sobre todo cuando estamos ahorcados, ¿no es cierto? Ahí cuando vamos, Señor, ayúdame. ¿Cuántas veces la gente viene pidiendo milagros, ¿no es cierto? Hay ejemplos en la Biblia, ejemplos que fueron a Jesús. 10 leprosos fueron a Jesús, ¿no es cierto? ¿Y qué le pidieron? Ser sanos de la lepra. Una vez que recibieron la sanidad, el Señor les dijo, bueno, vayan y muéstrense al sacerdote. Pero no volvieron ni a agradecer ni a reconocer que Jesús los había sanado. Solamente uno. Es decir, después que pase la horque, los que esperaban en Dios, de Dios, lo recibieron y se olvidaron. Solo uno volvió. La diferencia entre esperar de Él y esperar en Él es ese tiempo donde se ejerce lo que se llama paciencia, lo que se llama fe. Por eso esta palabra dice lo siguiente: manténganse firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Y saben que hay una palabra aquí que se va repitiendo, y es la palabra perseverar. Si vamos a Colosenses otra vez, pero el versículo 11, Colosenses 1:11, dice así: después que Dios pide de nosotros lo que ya estuvimos diciendo, ¿no? Que nos comportemos como dignos hijos de Él, que llevemos fruto, que lo conozcamos en intimidad, ¿no es cierto?, siendo fortalecidos por el poder del Espíritu. Este versículo del capítulo 1, versículo 12 dice: y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así, y está la palabra acá, perseverarán con paciencia en toda situación. Así que, si tenemos estas 3 cosas que Dios espera de nosotros, perseveraremos con paciencia en toda situación. ¿Y a qué me quiero referir con esto? Todos en la vida, todos, sin excepción, buenos, malos, peores, mejores, excelentes, todos en la vida sufrimos tormentas. Ayer se esperaba una tormenta. Yo estaba en un lugar y a las 3:30 de la tarde una de las señoras le dice a otra: nos vamos porque va a venir la tormenta y ya va a empezar a llover. Porque había caído una gota, creo. Con otras personas nos miramos y no, todavía no, la tormenta no estaba preparada todavía, no estaba. Se notaba que no, habrá caído una gotita, pero no. Pero contagió a otra. Y esa se fue a las 3:30 y la otra se fue a las 4, cuando todavía tenía un montón de tiempo. Pero se asustaron y se fueron, se asustaron de la tormenta. Saben que uno no se tiene que asustar de las tormentas, se tiene que preparar para las tormentas, no es lo mismo.
Nosotros aprovechamos más el tiempo, estábamos en una pileta y bueno, esa gente se fue con el calor que hacía, 42, no sé cuánto de temperatura, pensando que se va a producir la tormenta, y no, la tormenta se produjo en la noche. Estaba pronosticada para la noche, pero esta señora había escuchado que eran las 3:30 de la tarde y agarró los bártulos y se fue. No hay que temerle a las tormentas, hay que estar preparados. Pero ¿sabe qué? Depende de nuestra decisión. Tomaron la decisión de agarrar los bártulos e irse. Hay tormentas que se van a meter en nuestra vida. Algunas son de repente. Yo puedo contarle algunas de las que me tocó vivir a mí y seguramente me tocará vivir algunas otras. Pero una tormenta, año 1972, de una semana para otra. Esa tormenta duró una semana y después pagamos las consecuencias de la tormenta. Pero Dios nos sostuvo en las consecuencias. Esa semana de julio de 1972, mi madre, una mujer de 45 años, creyente fiel, joven, una mujer de testimonio, vivaz, alegre, que todo el mundo venía, digamos, a consultarla porque nosotros teníamos un negocio y cualquiera que tuviera un problema, necesitaba consolación, una palabra de Dios, ella estaba ahí no para venderle un litro de lavandina, sino para darle la palabra de Dios. Y se enfermó un domingo de una gripecita. Sería el COVID de 1972, no tengo idea, pero fue así. Una semana después, la madrugada del lunes siguiente, mi madre falleció. Fue una tormenta, algo que no esperábamos, por supuesto. Otra tormenta que me ocurrió cuando estaba por nacer mi hijo Carlos, que ustedes lo conocen, es el que toca el teclado o la batería. Eso fue en el 76. Era mi primer hijo y en el embarazo hice todo lo que el doctor me dijo. Ni un gramo de pizza, porque el doctor dijo nada de pastas, leche, carne, huevo, verduras las que quieras, poco aceite. Es decir, todo, al pie de la letra. Pero faltando 10 o 12 días para la fecha que tenía de parto, la cosa se complicó y hubo sufrimiento fetal y llegamos al sanatorio de manera urgente y allí vino el médico y me dijo, mirá, abrió la puerta de la habitación, mirá, vamos a llevarte a la sala de partos, pero te vamos a hacer una cesárea. Hay un 5% de probabilidades que el chico no nazca y podría tener alguna dificultad o lo que fuere. Así que una tormenta. Bueno, ya ha cumplido unos cuantos años. No sé si ustedes lo ven. Ahí está. Desde el 76 saquen la cuenta. Tormentas, cosas que aparecen en nuestras vidas y son inevitables. Por lo menos estas personas se perdieron de estar, aunque sea 2 minutos o 3 horas más dentro de la pileta, refrescándose, ¿no? Pero nosotros nos preparamos, cuando llegamos a nuestra casa, tapiamos las puertas, lo que sea, cerramos la puerta del balcón para que no entre la lluvia, y la tormenta vino. Hay tormentas en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestras finanzas, que pueden producir desaliento, que pueden producir situaciones de desasosiego, donde uno se siente como que se descoloca porque tiene la vida organizada. El COVID nos descolocó, ¿es así o no? De repente, de un día para otro nos mandaron a casa y aún nos sigue descolocando, porque algunos ya están súper cansados. Ya, yo no miro más los noticieros porque todo el día dicen, todo el tiempo, no sé si nos hacen así la cabeza, ¿no es cierto? Y otros están como si fuera que no. Andan sin barbijo, se ponen violentos si uno les dice, por favor, póngase el barbijo, por favor, ¿no es cierto? Otros son desaprensivos porque no temen ni por su vida ni por la vida de los demás.
crisis, tormentas, ¿no? Una enfermedad que alguien fue al doctor porque tenía un malestar estomacal y pensó que quizás era algo que había comido de más. Y el doctor le dice, no, esto no es una indigestión, es una apendicitis aguda, o algo peor, no, me parece que es un tumor, o sea que tenés cáncer. Tormentas. Ahora, muchas veces no está en nuestras manos cambiar esas situaciones de dolor. Cuando partió mi mamá no estaba en mis manos cambiar esa situación de dolor. Entonces, o me desespero o espero en Él. Es lo que hablábamos antes. O me desespero o despotrico contra Dios, ¿por qué lo hiciste? Y vos no sé qué, ¿no es cierto? Como suele suceder. O me aferro a la consolación de Dios, porque dice la palabra que nosotros del Padre recibimos consolación para que nosotros también seamos vehículos de consolación para otros. O sea que mi testimonio puede servir para que otro que perdió a alguien que ama sepa que en Dios hay consolación. Pero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mantenerme firme, saber que Dios es fiel, que Él cumple su palabra, que el que cree en Él no solamente parte de este mundo, tiene vida eterna. No es que se muere acá físicamente, sí, pero aquel que cree en el Señor Jesús tiene esta esperanza de vida eterna, que va a estar por siempre en la presencia de Dios, porque el Señor Jesucristo lo logró en la cruz, y aquel que cree, el que tiene al Hijo, dice, tiene la vida, y no es la vida de acá solamente, es la vida de toda la vida completa, la vida eterna, la vida que Él nos logró en la cruz y que pensó en eso desde la fundación del mundo. ¿Cómo podemos enfrentar o cómo se enfrentan en realidad las tormentas de la vida? A veces con una mente cerrada. Cerramos la mente, endurecemos el corazón. Y no escuchamos. O escuchamos y no respondemos. Nos quedamos embotados ahí, sin saber qué hacer, descolocados por completo. A veces vamos un poquito más allá, no es que nos quedamos duros, sino escuchamos, pero como no conocemos la palabra, como no estamos en intimidad con Dios, como no estamos buscando lo que Él busca de nosotros, espera de nosotros, entonces nos desconcertamos. Y cualquier cosa que nos digan, parecemos adolescentes. Un día estamos bien y otro día, y mira por qué Dios lo permitió, y Señor, ¿por qué lo hiciste conmigo si yo no le hago mal a nadie? Un día pensamos como personas maduras y otro día pensamos como adolescentes. Peor aún, como niños, que no nos dieron el chupetín que queríamos. A veces, frente a las tormentas, tenemos una mente confundida, preocupada. ¿Cómo hago para solucionar esto? Por ejemplo, nos llaman a la oficina del jefe y nosotros pensamos que nos van a dar un premio porque nos hemos comportado bien, hemos sido responsables, nunca hemos tocado un peso de la caja, siempre hemos llegado a tiempo al trabajo, a nuestro trabajo a horario, no hemos faltado ni aún por enfermedad. Y nos llama el jefe y nos dice, mira, te quería decir que desde el lunes ya podés irte a tu casa. Y porque el dueño contrató a un sobrino. Pero el mérito lo hice yo. Sí, pero es el hijo del dueño, ¿viste? O no hay más trabajo, estamos quebrados. Y entonces una tormenta. ¿Qué hago frente a esa tormenta? Me puedo confundir y divagar. ¿Y qué hago? El Señor... Pero saben que la palabra tiene para esto.
Tiene para todas las, el otro día lo dije y lo vuelvo a para todas las situaciones de nuestra vida, para todas las situaciones de nuestra vida, hay palabra de Dios. Para todas las situaciones, ¿lo puedes repetir conmigo? Para todas las situaciones de mi vida, para todas las situaciones, hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios. La creo, y eso es como, en vez de comer, ayer una nena pedía, me recordé, pedía helado de chocolate. No, en realidad pedía chocolate, con el calor que hacía pedía chocolate antes del almuerzo. Y la mamá le decía, no, mira, te compro un helado de chocolate después que almorcemos. No, quiero chocolate, le decía. Pero no se puede comer chocolate con 42 grados de temperatura y menos a la hora de la... Y estaba encaprichada con eso, con el chocolate. Quería comer chocolate y gritaba. Desconcertante, ¿no es cierto? Porque no es el momento del chocolate. La palabra de Dios no es un helado de chocolate que con el calor se derrite. La palabra de Dios es alimento y alimenta nuestra alma para todas las situaciones. Tiene todas las vitaminas, la A, la B, la C, la D. De la A a la Z, la palabra de Dios tiene para todas las situaciones en nuestra vida. Para consolarnos, para fortalecernos, para guiarnos, para direccionarnos, para corregirnos, para ayudarnos, para sostenernos, para bendecirnos, para mostrarnos la verdad, para mostrarnos el error, para todas las situaciones. Y nos da casos prácticos, un montón de casos prácticos, que tendríamos mucho tiempo aquí para hablarlo, y no es esa nuestra intención. Nuestra intención es que nosotros aprendamos a esperar en Él. Pero para ello nos tenemos que alimentar bien. Tenemos que alimentarnos de su palabra, de lo que Dios dice, para no tener una mente confundida ni divagante y preocupada, a ver cómo soluciono esto, sin consultar a nuestro papá, que siempre tiene planes de bien. Pero también, frente a las tormentas de la vida, podemos tener una mente comprometida con Dios. Una mente comprometida con Dios, que se muestra sensible a lo que Dios dice, a lo que Dios está buscando de nosotros y en nosotros. Se muestra obediente a lo que Dios, a la voluntad de Dios. Y quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántas mentes comprometidas con Dios hoy quieren estar realmente comprometidos con Dios para que Él haga esa obra maravillosa y esa palabra, que es una palabra tremenda, y ahora vamos a leer algunos versículos al respecto, pueda fortalecer nuestros corazones y decir, Señor, yo quiero tener una mente comprometida y quiero perseverar. A ver, repita conmigo esta palabra, perseverar. ¿Sabe lo que significa perseverar? Estar firmes. Las tormentas vienen con vientos, ¿no es cierto? A veces muy fuertes. Vieron los tornados, ¿no? Muchos en Estados Unidos, acá hubieron también, no sé, en Santa Fe, en Entre Ríos, hubieron tornados también. Envuelven todo y, bueno, ¿sabe qué hace la gente? Cuando saben que viene tornado, tienen refugios, se meten allí dentro y aunque todo lo de afuera esté destruido, ellos, como están dentro de los refugios, se salvan la vida. Él es nuestro refugio, nosotros podemos salvar la vida porque nos refugiamos en Él. Pero tenemos que estar firmes, saber y estar preparados, no huir frente a la tormenta o agarrar el camino equivocado, cerrar la mente, poner el corazón duro o embotarnos, escuchar, sí, pero ¿lo hará el Señor? ¿No lo hará? Y, pero ¿por qué lo hizo? Y no entiendo. O una mente confundida que está preocupada, a ver cómo lo soluciono yo humanamente, ¿no es cierto? No. Dios nos habla de perseverancia y perseverancia significa firmeza, dedicación, esfuerzo. Después de esa tormenta que les dije del 72, después de ese lunes, tuve que hacer un esfuerzo. Tuve que buscar la consolación de Dios, porque si no era
una chica desconsolada. Pero Dios, cuando lo llamé, cuando lo busqué, me dio eso que se llama consuelo, que es algo tremendo. Es como que Dios se pone pegadito al lado nuestro y nos abraza. Nos abraza de una manera tal que no sentimos la soledad. Podemos sentir la tristeza de la separación, pero no hay soledad, nos sentimos. Yo soy hija única, así que imagínense perder a mi mamá. Encima somos poquitos de familia, yo creo que se los he contado ya. ¿Qué podemos hacer, mis queridos? En los tiempos de tormenta, tener una mente comprometida con el Señor. Perseverar, esto es lo que dice la palabra, que perseveremos, dice, así perseverarán con paciencia en toda situación. Eso dice la palabra, no lo inventé yo, está aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 11. Y el otro pasaje que leímos, que quizá algunos de ustedes todavía no estaban, leímos Colosenses 2:22, donde dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo, mediante su muerte, para que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece la buena noticia. Hay una esperanza que ofrece el Evangelio, la buena noticia. Y este es el Evangelio que ustedes oyeron. Buena noticia. En Cristo Jesús hay buena noticia. En Cristo Jesús hay consuelo, hay paz, hay perdón, hay bendición, hay liberación, hay libertad para todas las tormentas de la vida. Hay sanidad para las enfermedades del cuerpo, para las enfermedades del alma. Hay sanidad. Y hay libertad. ¿Qué significa esperar en Él? Job decía esto, a pesar de todas las tormentas, más que una tormenta, no sé, fue un huracán, una tormenta, un tsunami, todo lo que le pasó a Job, realmente le pasó todo junto, todo esto que mencionamos de alguna manera, le pasó todo junto, y él dice en Job, en el libro de Job 14:14, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Job 14:14 dice esto, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. El libro de Lamentaciones, escrito por Jeremías, dice en el capítulo 3, versículo 26, bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Es bueno esperar en el Señor, en las cosas que te ocurran, hasta que la tormenta pase y veas su mano poderosa obrando en tu situación, en tu enfermedad, en tu familia, en tus relaciones personales, en tus finanzas, en tu trabajo, en lo que fuere. Y el Salmo 135 dice lo siguiente, esperé yo al Señor, esperó mi alma, eso que me conecta al espíritu con el cuerpo, eso es mi alma, es donde yo pienso, donde siento, y entonces esperé yo al Señor, dice este Salmo, esperó mi alma en su palabra. ¿En qué? ¿En qué? En su palabra he esperado, en su palabra. Mi alma espera al Señor, más que los centinelas de la mañana y más que los vigilantes de la mañana. Esperar en Él es eso, ejercer paciencia. Alguno dijo que la paciencia es la ciencia de la paz en medio de las tormentas. Y yo quiero invitarte en esta mañana y preguntarte,
Si estás pasando alguna tormenta, la tuya tiene un nombre, la mía quizás tiene otro, o en este momento estoy en quietud. Pero nunca faltan, se los puedo asegurar. Nunca. Cuando estemos pasando tormentas, no olvidemos estar firmes, constantes. Porque el Señor sabe qué dice. Esperar en Él requiere tiempo. Esperar en Él requiere tiempo. No es instantáneo. Así que muchas veces esperar en Él tiene un estorbo que se llama ansiedad. Tiene un estorbo que se llama amargura. ¿Saben por qué? Porque la amargura impide que miremos hacia adelante. La amargura siempre mira hacia atrás. Tiene un estorbo que justamente es el desaliento. No me salió bien la prueba y bueno, ya, esto no es para mí, no lo puedo aprender. No es para mí. Esperar en Él requiere tiempo. Requiere tiempo para que nos hable, requiere tiempo para que nos instruya. Por eso el Señor en su palabra nos da una regla. Miren ustedes qué regla. Les estoy hablando a aquellos que están pasando momentos de tormenta o para que se preparen cuando les pase. Dice, estén quietos. Estén quietos, dice el Señor, y conozcan que yo soy Dios. Estén quietos, esperen, estén quietos. Yo voy a hacer las cosas cuando corresponde, tranquilos. No es cuando ustedes quieren. No se pongan ansiosos, no se desalienten si el primer paso lo dieron mal. Hay otra oportunidad, otra prueba. Hay otra oportunidad para que aprendan. No miren para atrás, porque los ojos, como decimos muchas veces, Dios los puso para adelante, pero la amargura los tiene acá atrás, mirando lo que nos pasó, y los ojos no están acá atrás. Ríndanse, dice, ríndanse. El salmista en el Salmo 62:5 dice esto: alma mía, estoy hablando a mí misma, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿De quién? De Él. Mi esperanza es de Él, la pongo en Él, espero en Él, que Él venga y me ayude, me sostenga, me consuele, me sane en el momento que Él lo crea conveniente. Y Él no se tarda. Así que tampoco nos pongamos ansiosos. No nos desalentemos. No nos amarguemos. Miremoslo a Él. A este Padre generoso que no nos negó, no nos escatimó, me encanta esta palabra, no, ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros. Y todo lo que tenemos, toda bendición está en Cristo Jesús. Así que frente a las tormentas de la vida, quietud. Esperemos en Él. Paciencia, que es el difícil proceso de esperar. Pero dice la palabra, ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. ¿Quiere anotar este versículo? Salmo 25:3. Ninguno de los que esperan en ti, Señor, ninguno será avergonzado. Y aunque Él me matare, dijo Job, que había perdido todo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Una actitud sumisa frente a las tormentas, una actitud de confianza. Y termino con esto. Dios es bueno, es palabra de Dios lo que voy a decir. Dios es bueno. ¿Quiere decir conmigo esto? Como testimonio, Dios es
bueno. Dios es bueno. Y miren qué, dice el versículo en Nahum, un libro pequeñito ahí, un profeta pequeñito ahí en el Antiguo Testamento. Dice así: Dios es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce, intima con los que en Él confían. Intima, se hace íntimo. Él sabe lo que nos pasa y también nos muestra el camino para salir de la tormenta, nos da los recursos. ¿Cómo tenemos que esperar en Él? En quietud, requiere tiempo, con paciencia y perseverando, estando firmes. No distrayendo nuestra mirada, sino, dice la palabra, que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y un versículo más que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 3. Podemos leer lo otro también, que lo acabamos de decir. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, del cual procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz, la tormenta más grande que haya podido soportar un ser humano, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, y esta es la invitación en esta mañana, Hebreos capítulo 12, versículo 3, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen. ¿Qué nos dice la palabra de Dios hoy? Perseveren, no se cansen, no se desanimen. Tenemos ejemplo en el Señor Jesús, tenemos su Espíritu que nos fortalece, nos ayuda, nos sostiene, nos guía, nos atrae con lazos de amor para todas las tormentas de la vida, para todas las situaciones de nuestra vida. Así que en esta mañana la invitación es esta: recordar que Dios es bueno, que es fortaleza en el día de la angustia y que Él conoce, que Él intima con los que en Él confían. ¿Estás pasando alguna tormenta? Si no la estás pasando, da gloria a Dios. Y si la estás pasando, también. Porque Él se va a glorificar en tu situación si vos se lo permitís. Si esperás en Él, en quietud. Si le crees a Él en vez de creer a las circunstancias, en vez de dejarte llevar. Si buscas su guía, su dirección para lo que te está pasando. Si crees que no te va a faltar nada, porque, por ejemplo, has perdido el trabajo, no te va a faltar nada. Si sos un hijo de Dios y buscas, Él no desampara la obra de sus manos. Te invito a inclinar tu cabeza en este momento. Y si estás en esa situación, en alguna situación que necesite la gracia de Dios, el poder de Dios manifestándose ahora en este mismo momento en tu vida, quiero que levantes tu mano para que Dios la vea y podamos orar. Y el Señor pueda manifestar una vez más ese tremendo amor que tiene por cada uno de nosotros. Te invito entonces a inclinar tu rostro y decirle al Señor: aquí estoy, papá, aquí estoy. Gracias, Señor.
reconozco que vos sos bueno, que tu misericordia es para siempre, que tu gracia, que es ese favor que no merezco, está sobre mi vida, que tu misericordia, que es que vos no hagas conmigo lo que sí merezco, sea nueva y renovada en este día. Y por eso presento mi vida, así como estoy. Te ruego en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta situación que estoy viviendo, que solo vos conocés, que en esta situación, Señor, vos me ayudes, me sostengas. Quiero pasar la inquietud escuchando tu voz, creyendo tu palabra y pidiendo que tu Espíritu Santo me fortalezca, me abra el entendimiento, pueda tener una mente comprometida con vos para recibir de vos esa voluntad, ese auxilio, esa ayuda, esa solución que estoy buscando. Llámese como se llame, sanidad para el cuerpo, aleluya, el Señor es nuestro sanador. Libertad para las opresiones del alma, el Señor es nuestro libertador. Restauración para aquellas cosas que hemos perdido, perdimos gozo, perdimos tantas cosas. Él es nuestro restaurador, el que vuelve todo al original. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te exaltamos en esta mañana. Te bendecimos. Bendigo a cada uno de aquellos que en este momento están presentando sus vidas, diciéndote, aquí estoy, papá. Que el poder del Espíritu Santo llene ahora cada corazón. Muestre tu verdad en intimidad a cada uno de aquellos que en este momento están orando a vos, Señor, con toda sinceridad, abriendo de verdad sus corazones y creyéndote, porque vos sos bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoces a aquellos que quieren entrar en intimidad con vos. Gracias, papá. Gracias, gracias. Seas exaltado, Padre, en este momento, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien damos toda honra, toda alabanza, toda adoración. Gracias, Padre. Amén.